Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Vamos a dar inicio. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, vamos a dar inicio a nuestras labores al día de hoy. Vamos a tocar, ya hemos conversado qué es el Estado, todo lo concerniente al Estado. Tienen un trabajito sobre la estructura del Estado que ustedes deben desarrollarlo según la constitución política del Estado. Claro, hay teorías que nos muestran las características propias de cada uno de los poderes del Estado, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer porque sería un tema muy amplio de debate y finalmente no vamos a poder, digamos, consolidar nuestros conocimientos como debe ser. Entonces solamente tocamos lo que son la estructura del Estado como tal, según manda lo que es nuestra constitución política o la estructura del Estado peruano, ¿no es cierto? No la teoría en general. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver ahora el derecho, ¿no? El derecho propiamente, hemos dicho de que siempre el Estado, ¿cierto? En todo momento y cada vez que tenemos algún problema, algún percance propio de esto de lo que se llama la convivencia social, algún conflicto social, sea con el vecino, sea institucional, o sea en familia, etcétera. Entonces, sacamos a relucir que estamos en un estado de derecho. ¿Qué ¿Qué, tal? ¿Cómo está? qué puntos de formación están considerados como parte siguiente poner? Eso es lo que A labial. ver, por favor, ¿Qué significa controlen sus labial? micros. Epilabial, por ejemplo, pa, pa. Cuando dices pa, estás juntando los dos labios, ¿ya? Pa, pa. Por eso es decir, A ver, pa, pa, controlen sus no, micros, por pa, favor. guaya no, Chicos, controlen sus pa, micros. ya, labial. Ya, ya, perfecto. Controlen sus micros, por favor. Siempre vean, si no nos vamos a tener problemas. Va a haber cruces, eh, no vamos a poder desarrollar correctamente. Bien, entonces como les decía, el derecho propiamente es muy importante. Lo vamos a tocar a grosso modo, ¿no? No vamos a entrar mucho a detalle. Bueno, los que estudian el derecho, pues propiamente ellos sí lo analizan bastante, ¿no? Pero sí nosotros debemos tener algunos conceptos de lo que es el derecho, algunas características propias, tipo de derecho, etcétera, ¿no? Que no es mucho, pero para nosotros sí es importante tener conocimiento. Bien, entonces empezamos, ¿eh? Ahí tenemos algún concepto en relación al derecho, ¿ya? Dice, el derecho es ante todo un producto cultural del hombre. Cuando dice producto cultural siempre es creación del hombre, por si acaso. Es creación del hombre. Cuando dice derecho es ante todo un producto cultural del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que lo ha creado él, el derecho. Fruto de su proceso de evolución natural como ser social. ¿Para qué? Para una convivencia correcta, que al vivir en sociedad requería la necesidad de crear un mecanismo de control social, ¿no es cierto? Y eso van a ser el conjunto de normas. Es una ciencia social que se encarga de estudiar y regular las relaciones de convivencia del ser humano, las diferentes manifestaciones económicas, políticas, culturales, filosóficas, etcétera, ¿no es cierto?
o puede ser con, por ejemplo, de carácter religioso, ¿no? No, así que la religión no tiene, sí tiene el famoso derecho canónico, ¿no? ¿Y qué es el derecho canónico? Ellos tienen sus propias normas, ¿no? Que regulan la conducta entre ellos. Entonces también tiene, ¿no? Y que tiene una relación directa también con aquellas personas que tienen pues este vínculo filosófico, ¿no? Que en el Perú la mayor parte, casi el 95% somos de carácter, tenemos una filosofía religiosa de carácter católico, ¿no? Entonces, dentro de ese mundo también tienen sus propias normas. Entonces, el derecho canónico, ¿no? Entonces, son las normas que rigen el comportamiento religioso. Entonces, todo está en función propiamente a las normas de convivencia. Desde una perspectiva política es una expresión de una relación social particular del uso del poder, en este caso directamente relacionado con el Estado. O sea, el Estado tiene que tener todo un conjunto de normas para, para regular la correcta convivencia social. Surgido por el uso del poder, porque realmente para controlar a la sociedad, como por ejemplo, como nos controlan, nos ponen una serie de normas. No hacer movilizaciones, hay normas, no bloquear las carreteras, están penados, ¿no es cierto? Entonces nos ponen una serie de normas, ¿no es cierto? Como formar los sindicatos, etcétera, o sea, toda una serie de un control, un parámetro de ejercicio de poder. Entonces, ¿por qué? Porque si no, cada quien haría lo mejor que quiera, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio de poder requiere también manejar bajo normas de conducta y por lo tanto es un elemento constitutivo del Estado. Entonces, ya todos sabemos. El derecho desde esta acepción es además un instrumento que se encarga de legitimar un orden social determinado. Definitivamente, ¿no es cierto? Eso ya la vez pasada cuando hemos conversado sobre el Estado, hemos dicho de que sí, un orden social determinado, ¿no es cierto? O sea, ¿quién ejerce el poder? ¿Qué clase social es el que ejerce el poder? A eso se llama un orden social determinado. En este caso, en el Perú, quien ejerce el poder eminentemente son la clase que tiene el poder económico, es decir, la oligarquía peruana, que ustedes ya lo conocen por historia, quienes conforman la oligarquía peruana. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, ese es el orden social. Y nosotros los que estamos abajo, básicamente somos propiamente la clase social. En este caso, vamos a decir la clase baja, la clase que no tenemos o no vamos a llegar al poder, ¿no? Sumisos. El derecho es un conjunto sistema de normas jurídicas, definitivamente, ¿cierto? Que se encarga de regular la conducta de las personas de manera literal, externa y coercible. Externa hay que entenderlo desde el punto de vista de que el Estado nos impone. Guste o no nos guste, ¿no? El Estado nos pone normas, entonces de carácter externo. ¿No? No van a creer que externo viene de afuera, de otros países, nos ponen las normas. Sí, algunas normas, como hemos visto la semana pasada, en torno a la obtención de las deudas, de la deuda externa, ¿no? Ellos nos ponen una serie de condiciones. Entonces firma la carta de intenciones. Entonces eso ya viene de lo externo, algunas cosas que debemos hacer para mejor control de la economía y la política en el Perú. Y por eso yo les he dicho de que básicamente
Pablo Macera no estaba de acuerdo de que el Perú es un país independiente, ¿no? Es un país dependiente, ¿no? Y eso ya lo habíamos precisado y ustedes lo conocen perfectamente. Pero en este caso, de manera bilateral externa es impuesto por el Estado, es decir, contra nuestra voluntad, contra la voluntad del grupo social, ¿no es cierto? Entonces nunca nos consultan, nosotros vamos a poner estas normas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, elegimos nuestros representantes. En este caso, nuestros parlamentarios quienes generan las normas jurídicas, pero ellos, a su manera de ver, nunca vienen, dicen, pues vamos a hacer esta norma, a ver qué opinan, qué dicen. No, ellos ya se creen los todopoderosos y punto, ¿no? Hacen lo que quieren en el Congreso de la República y nos imponen normas que realmente van a ser, ¿no? Como por ejemplo la última norma que acaban de aprobar es la de los trabajadores del hogar, ¿no? Entonces, esta norma que en cierta forma va a caer como letra muerta, porque no se va a cumplir eso, ¿no? ¿Quién va a cumplir legalmente, ¿no? Entonces, las personas que van a tomar los servicios de personas para el trabajo en el hogar, van a decir, pues, ¿quieres trabajar acá? Muy bien, pero al margen de la ley, porque nadie va a querer pagar con todos los beneficios sociales, imagínense, ¿no? Nada, son 900 soles más el servicio social, en este caso seguro, el seguro, y también las bonificaciones pertinentes a nivel uh, nacional, ¿no? Las que se extienden por escolaridad, fiestas patrias y Navidad. Entonces, ¿quién va a querer pagar, no es cierto? Porque le van a obligar, en este caso, a la persona que toma los servicios, en este generalmente decimos el patrón, entonces va a tener que pagar esa suma, pero no van a querer pagar, ¿no es cierto? Entonces siempre va a ser los trabajos en forma de carácter informal. Entonces, esa norma va a quedar pues casi como letra muerta. Algunos lo van a cumplir, aquellos que tienen poder económico sí los van a cumplir, ¿no? Pueden denunciar a la oficina del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo no se va a abastecer para controlar, pues, de casa en casa, estar yendo, etcétera. Va a ser un cargamento. Entonces son normas que a veces vienen, pero no se cumplen, ¿no? Son letra muerta. Coercibles, que siempre es, se tiene que sí o sí cumplir. Pero esto, ¿quién lo hace cumplir? Ese es el problema. Con la finalidad de realizar los valores jurídicos reconocidos por la sociedad. Bien, chicos, eso es. Bien, seguimos. Este último concepto debe ser analizado desde sus elementos componentes. Los vamos a analizar. En primer lugar, el derecho es un conjunto de normas jurídicas, es decir, que forma un sistema de normas jurídicas, porque se encuentra integrado por diversas normas jurídicas de jerarquía. Ya sabemos, ¿no es cierto?, la jerarquía de las normas. Jerarquías diferentes con ámbitos específicos de aplicación y vigencia, así como organizadas interrelacionadas con un carácter complementario. En esto tenemos que tener muy en cuenta que cada una de las normas que rigen en el Perú fundamentalmente, ¿no? O este conjunto de normas que tenemos al frente y tenemos que conocerlos cada uno de estos. Hay veces nosotros no llegamos a conocer todo este conjunto de normas que rigen, ¿no? Entonces nuestras relaciones sociales no son coherentes, ¿no? No son coherentes, ¿no? Sobre todo
el ámbito de jerarquía, ¿no? El ámbito de jerarquía. Hay veces quieren hacer prevalecer normas de jerarquía menor, ¿no? Sobre las jerarquías de las normas de jerarquía superior, en este caso la Constitución, ¿no es cierto? Entonces, una ley, como por ejemplo, no puede estar por encima de la Constitución, ¿no? O, o una resolución puede estar encima de la ley. Entonces, todas estas cositas tenemos que saber diferenciarlas correctamente, ¿no? Su aplicación. Ustedes cuando ya trabajen, vayan a trabajar, entonces van a tener algunos problemas, ¿no? Quizás en la distribución de puestos de trabajo, sea en la UGEL o a través de la región de educación, etcétera, ¿no? Se vayan por encima de la Constitución, por encima de la ley, les empiecen a sacar resolución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, conocer la jerarquía. Entonces, quien conoce propiamente hace prevalecer sus derechos y quien no conoce, obviamente queda desapercibido y se convierte en una persona sumisa, ¿no? A cumplir lo que les dicen, ¿no? Si te dicen, bájate el pantalón, bueno, se bajan el pantalón. ¿Por qué? Porque no conocen las normas, ¿no es cierto? Pero si conocen las normas, bájate el pantalón y dicen, no, ¿por qué? No puedo, ¿no es cierto? Entonces, a eso tiene que vertebrar eso, ¿no? Entonces, conocer perfectamente las normas que rigen en cada uno de los actos que nosotros hacemos, fundamentalmente en el quehacer de la vida social, político, cultural y laboral. En cambio, ustedes tienen que conocer esos aspectos o normas jurídicas de carácter laboral, aquellas que ustedes van a convivir dentro del proceso de trabajo, ¿no? Entonces, y la jerarquía correspondiente, ¿no? Muchos de nuestros profesores no las conocen, no conocen. Cuando tienen algún problema, y por eso generalmente tenemos que recurrir a un abogado para que nos pueda ilustrar y nos pueda hacer entender, ¿no? Entonces esa partecita un poco que nos falta a nosotros, ¿no? Ustedes llevan un curso, legislación, un curso de legislación educativa. Entonces, un poco que ahí tienen que exigir que les ilustren las normas que son vigentes propiamente para la marcha, en primer lugar, del proceso de la educación, ¿no? Para la marcha laboral del docente, en este caso la ley del magisterio, que les ilustre. ¿Qué normas, aparte de esa ley, los respaldan, ¿no? En el aspecto de carácter laboral. Y como también las normas que año tras año el Estado envía para qué? Para el ejercicio propiamente de la educación, ¿no? Y asimismo también normas complementarias que permanentemente se cambian. O sea, es un proceso en el que nosotros nos vivimos. A ver, ¿quién me dice? A ver, vayamos a nuestra participación. ¿Cuál es la ley o el número de ley que está vigente en el proceso de la educación y la ley que esté vigente en la marcha propiamente del aspecto de carácter laboral? O sea, la ley del magisterio. Son dos leyes diferentes, ¿no es cierto? Uno del proceso educativo y otro del proceso laboral del docente, o sea, la ley del magisterio. A ver, ¿quién me dice? A ver, empecemos a participar, a ver. Edson dice 28044. ¿A qué se refiere? ¿A la ley del magisterio o a la ley de educación? A ver, complétalo, Edson. Esa es la ley de educación, profesor. La ley del magisterio.
La ley del magisterio es la 28044. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Milagros, muy bien, muy bien. Milagros. Ahora, esta ley de educación está por encima de la Constitución o está por debajo de la Constitución. A ver, Profesor. a Bajo, ver, súper debajo a ver, Edwin, dime. debajo. De la Muy Constitución, bien, por profesor. debajo. Exacto. O sea, la norma de base es la Constitución y por lo tanto la ley se somete a la Constitución. Muy bien. Han dicho bien acá, Joseín, Edson, eh, Judy, muy bien. Todos, excelente, muy bien la participación. Y bien, entonces sigamos un poco más. Ya sigamos un poco más conversando. Y tenemos, ustedes saben perfectamente y correctamente de que ustedes como parte del que van a ser del magisterio, ¿no es cierto? ¿Habrán algunas otras leyes laborales que respaldan a esto? ¿O es el único? A ver, Profesor. ¿habrá? Sí, adelante, adelante, a ver. ¿Habrán otros o son los únicos que rigen para el magisterio? ¿Habrán otras normas más complementarias a la ley del magisterio? Adelante, a ver, ¿qué dice Joséín? Sí, dice, a ver, Joséín. ¿Cómo se llamarían esas normas? Sí, existen, definitivamente. Son normas complementarias al ejercicio de la docencia, como por ejemplo la 276, ¿no? Mm, Decreto Supremo, ¿no?, de la Administración Pública. También está vigente, también rige cuando trabajen, ustedes van a llegar a conocer, ¿no es cierto? Esas normas. Y así hay otras normas más complementarias que no solamente es una sola ley, sino hay varios Profesor, que conjuncionan para ejercer. Sí, adelante, te escucho. eh, el reglamento interno estaría vinculado. Claro, el reglamento interno de la institución educativa mayormente es para el proceso de conducción de la educación, o sea, cómo vamos a trabajar. Claro, también sí, hay algunos, como por ejemplo, dentro de eso vamos a tener a ver a cuándo, por qué no ausentarse del aula, ¿no es cierto? O las horas, cómo debemos cumplir las horas de trabajo, etcétera, ese reglamento interno. Sí, funciona. Esos van a ser normas complementarias a la ley, ¿ya? De aparte de la ley, toda ley hay una norma que viene por debajo. ¿Cómo se llama esa ley? Esa norma, a ver, después de la ley. Porque una ley no se puede aplicar si no sale la otra norma. A ver, ¿quién me dice? A ver, sale la ley, pero esta ley no se puede aplicar si no hay una norma complementaria que es esencial y básico. A ver, que toda ley. A ver, Frank, a ver, dime, a ver. Profesor, ¿no sería el Código Civil? No, no. Aparte, o sea, para que se cumpla toda ley, a ver. Por ayer les comentaba, ¿no es cierto? De la última ley que se ha aprobado o que ha aprobado el legislativo, ¿no? O el Congreso.
Y varios comentaban, ¿no? Y decían, esta ley se va a aplicar de la forma como se elabore la norma complementaria, ¿no? Porque asimismo la ley no se puede aplicar. Y ellos decían, estará en función a la forma como se elabore la norma complementaria. ¿Cuál es esa norma complementaria? Para que se aplique toda ley no es directo, ¿no? No es directo. Hay una norma complementaria que siempre tiene que aprobarse. A ver, y lo Profesor, tiene la ley de educación, lo tiene la ley del magisterio. A ver, sí, dime. Te escucho, Frank. decreto, Mm, sí, se da a través de un decreto, pero ¿cómo se llama? Sí, se da a través de un decreto. legislación No, no es legislación. constitucional, Tampoco. A ver, ¿quién se gana? A ver, 2 puntos, a ver, al examen. Después de toda ley, ¿qué viene? ¿Cuál es la disposición complementaria? A ver. Decreto supremo. Sí, hemos hecho a través de un decreto supremo, se hace, sí. Pero ¿cómo se llama esa norma? Mm, Claro, lo promulga fundamentalmente el gobierno, el gobierno. En este caso, el gobierno a través del Consejo de Ministros, nuevo proyecto de ley, no. No, se llama el reglamento, es la norma complementaria. Toda ley tiene un reglamento. La ley de educación, como por ejemplo, tiene hasta 4 reglamentos, El ¿no? reglamento de ingreso. A ver, ¿cuáles son esos reglamentos de la ley de educación? A ver, son 4 reglamentos que tiene. Sí, decretos generan esto, del Consejo de Ministros. Los ministros son los que firman, ¿no? El presidente de la República y el Consejo de Ministros lo aprueban en el reglamento, ¿no? Porque si no hay reglamento no funciona una ley. Entonces se llama una norma complementaria. Entonces tenemos que saber nosotros, ¿no? Entonces, como por ejemplo la ley que aprobaron ayer, antes de ayer, esa ley no puede entrar en vigencia mientras no aprueben el reglamento que se va a elaborar para las trabajadoras en el hogar. O sea, tiene que tener su reglamento. La ley de educación tiene 4 reglamentos, ¿no? A ver, alguien me dice, ¿cuáles son esos reglamentos? A ver, la ley del magisterio también tiene su reglamento. Si no, no funciona esa ley, ¿no? Como por ejemplo la ley de educación tiene el reglamento de educación inicial, el reglamento de la educación primaria, el reglamento de la educación básica regular secundaria, el reglamento de la educación superior, ¿no? Imagínense, 4 reglamentos tiene la ley de educación. En cambio, la ley del magisterio solo tiene un solo reglamento, ¿no? Es un solo reglamento. Así tenemos muy bien, así son normas complementarias, por eso se dice conjunto de normas jurídicas, ¿no? No es una sola norma la que pues funciona para una determinada acción, ¿no es cierto? Sino hay varias normas que se juntan y empiezan a regular la correcta actividad de lo que nosotros hacemos. Dice, ¿y cuál es el magisterio, profesor? O sea, la ley
y del magisterio más su reglamento, ¿ya? Más su reglamento, o sea, no te olvides eso, ¿no? Es más su reglamento. Entonces, eso es básicamente las que tienen que tener en cuenta. Bien, ya. Sigamos, ¿ya? Sigamos, vamos un poquito más vamos a comentar un poco entonces. No es una sola ley, ¿no es cierto? Hay varias leyes, varias normas que se juntan para regular todo el proceso, ¿no? Entonces, eso hay que tener. Por eso decimos conjunto de normas, ¿no? Entonces, a veces pensamos que es una sola ley, listo, los que rigen. No es. Entonces ya van a tener, van a chocar con todo eso, ¿no? Básicamente nos faltaba el segundo lugar. El derecho tiene por fin regular las relaciones de conducta de las personas, efectivamente. Por eso decimos, estamos en un estado de derecho. Nadie puede agredir a una persona a otra persona. Entonces, para eso tenemos normas de convivencia. Y esto mayormente sale a relucir ahora que tenemos problemas con esto de la famosa cuarentena, y muchos tienen problemas, a veces se toman y dicen, no, a mí no me puedes detener, no, estamos en un estado de derecho, yo tengo hay leyes que a mí me defienden, que tú no me puedes llevar, el policía también, sí, no estás cumpliendo las normas, etcétera. Bueno, es todo un conflicto, cómo entre ellos se agarran, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un estado de derecho, pues es definitivamente y regula la conducta de las personas. ¿Cuáles son las normas que regulan con, por ejemplo, el hecho de que estemos en cuarentena? Hay normas, pues, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir, a ver, dos normas, a ver, que regulen, a ver, el comportamiento de la persona durante la cuarentena? A ver, alguien me dice, a ver. La pregunta, La pregunta es, dos normas, a ver, díganme, las que regula la conducta de las personas durante la cuarentena. Muy bien, el distanciamiento. Correcto. que te Fanny, queda, otro, a ver, otro, a ver. queda, profesor. ¿Mm? Hemos dicho dos normas que regulen la conducta de las personas durante la cuarentena que estamos viviendo en Puno. Las El multas, profe, las aislamiento multas. social. Al lavado de las manos, que te quedes en casa muy bien. Las Y multas, pues. alguien, y alguien me podrías decir, ¿cómo ver? Lavar las manos, el uso que se cubran la boca, efectivamente. Y a ver, alguien me dice, si yo no me cubro la boca, ¿cuánto de multa debo tener? Porque toda ley es coercitivo, tiene su sanción. En la parte superior hemos dicho, ¿no es cierto? ¿Es 430 soles? No creo. 400, no creo. Ah, ahí está Edson, 86 soles. O sea, si el policía me ve que no está cubierto mi boca con la mascarilla, prácticamente me pone 86 soles de multa. Esa es la parte coercitiva. Toda ley tiene, es coercitivo, o sea, tiene un cumplimiento obligatorio. Y si a mí me encuentran ah, tomando mi cervecita en una cantina o me encuentran en una discoteca, ¿cuánto de multa es? 20 o 60.
O estoy festejando mis cumpleaños y me sorprende la policía. ¿Cuánto de multa me va a poner? ¿360? ¿387 solos? A ver, pónganse de acuerdo. A ver, Edson, Alex, a ver. 387, profesor. Muy bien, 387 soles. Eso es la multa, ¿no? Eso es. Y si yo soy el organizador, ¿cuánto de multa me pone? Si yo organizar el cumpleaños, a los asistentes a 387, pero si yo como organizador o dueño del local, de multa me corresponde? No, no hay pena de cárcel. Pena de cárcel siempre en cuanto que haya muertos, ¿no? Haya muertos o hayan problemas o daños o materiales de consideración, entonces sí puede ser, ¿no? No, no es. Es cuando, entonces lo han dicho ahí, 413 soles creo que es. Así es, entonces yo soy el organizador de la fiesta, ¿no? Una multa nada más. Pero sí hay pérdida de vidas o daños materiales de consideración, entonces sí puede haber pena de cárcel, definitivamente. Puede haber pena de cárcel, ¿no? Pena de cárcel. Entonces, eso es el hecho de fondo. Entonces, toda norma tiene la parte coercitiva. Esa es la parte coercitiva que, ya, no cumples esta ley, ya, te sanciono con algo, ¿no? O te meto pues al calabozo por 24 horas, no, o te impongo multas. En este caso, la acción coercitiva son las multas. ¿No? Porque si te van a poner a la cárcel, llenaría de gente cantidad, no habría ni espacio ni cárceles que aguanten, ¿no? Entonces, lo más conveniente han visto es poner multas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para el cumplimiento de la ley. Entonces, estas multas son la parte coercitiva. Ah, no cumples, muy bien, tu multa por no cumplir la ley. Entonces, eso siempre tiene, esa es la característica más grande que tiene la ley, ¿no? Bien, entonces, claro, definitivamente, cuando dice Edson, caso de los olivos, claro, ahí se ha generado muerte. Entonces ahí ya hay dos, tres creo que ya están ya en la cárcel, incluso ya están, tienen una condenatoria previa de 18 meses, creo que es un tal Johnny, creo, ya está 18 meses, ya ha pedido a la fiscalía y ya prácticamente ya está pues en la cárcel, ¿no? Falta ponerlo al otro, al cantante, etcétera, ¿no? También ver la policía, los policías que no han cumplido correctamente con su forma de actuar, también seguramente van a tener antecedentes, van a ir a la cárcel un año, 2 años, bueno. ¿Por qué? Porque se ha generado pérdida de vidas, ¿no? Pérdida de vidas. Entonces no hay que ligar a eso, ¿no? Y generalmente van a quedar también con, cuando dice Edson Ruelas, con antecedentes, sí, van a quedar con antecedentes, va a ser un antecedente para cada uno de nosotros y eso puede en lo posterior acarrear muchos problemas, fundamentalmente cuando buscamos trabajo, ¿no? Y alguien te saca, este señor tiene un antecedente, uy, nos malogra, pues, ¿no? Nos malogra, porque dice no tener antecedentes para como por ejemplo buscar un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es de que hay que comportarse correctamente, ¿no es cierto? Bien, entonces sigamos analizando, ¿ya? Bueno, han habido una excelente participación, hasta muy bien, chicos. Así encontramos, ¿no es cierto? Personas. Eh, entonces, no podemos hacer lo que nosotros queremos en forma de un libre albedrío, ¿no? Siempre tenemos que actuar en forma ah,
razonable en función a las normas jurídicas. Entonces, muchos son, como por ejemplo, en estas cuarentenas, muchas personas han sido detenidos, han sido sancionados, porque según ellos quieren actuar en forma libre, por sacar, dice, un libre albedrío, ¿no? Un libre albedrío. Eso es lo que hay veces queremos decir, no, a mí qué me va a hacer el coronavirus y hago lo que me dé la gana, pero por delante tienes una norma, ¿no? Que te dice, actúa razonablemente, ¿no es cierto? Razonablemente. Pero hay personas que se resisten, pues, ¿no? Hay personas que se resisten. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que tienen que tener, ¿ya? En cuenta. Entonces, las leyes están hechas para eso. Tercer lugar, la regulación de la conducta debe ser bilateral. ¿Mm? Es decir, que el derecho regula las conductas que se originan en la interrelación mínima de dos personas, definitivamente, porque si no, ¿qué sería, no es cierto? Uno, y en este caso bilateral, uno es la persona, ¿no es cierto? La persona que comete el delito y el otro va a ser la persona que haga cumplir, en este caso la autoridad. Ese es bilateral, ¿no? Ahora, en el caso, en el lugar de ustedes, hay un conflicto entre papá y mamá, ¿no es cierto? ¿Quién ha iniciado primero, el papá o la mamá? Entonces, también se da bilateral, ¿no? Es decir, que el derecho regula la conducta que es interrelación mínima de dos personas, porque uno solo por sí mismo no creo. En casos muy en particulares puede ocurrir eso, ¿no? Como por ejemplo cuando uno intenta quitarse la vida por sí mismo, ¿no? Cuando uno hace una huelga de hambre, como por ejemplo, está atentando contra su vida, pero ese es solo, ¿no es cierto? Esa es decisión personal, personal, pero siempre lo bilateral va a ser el Estado porque el Estado está encargado de proteger la vida, ¿no es cierto? El Estado le va a sancionar, no le sanciona, ¿no es cierto? Correcto. Entonces ahí va a haber autoridad y la persona aquellos que, como por ejemplo, quieren suicidarse, ¿no es cierto? Quieren arrojarse al lago Titicaca por haber desaprobado del curso de ejercicio de ciudadanía, ¿no es cierto? Entonces, autoeliminarse, en ese caso, no hay bilateral, no hay nadie que en la ocasión, puede ser el profesor, no creo, porque el profesor no jala, ¿no es cierto? El alumno es el que se jala, ¿sí o no? Yo al menos no jalo el curso, ¿no? Yo jamás he jalado, no tengo ningún derecho de jalar en el curso, sino el que se jala son ustedes. Entonces, no pueden, yo no puedo hacer la parte bilateral, ¿no es cierto? Porque uno se suicide, ¿no es cierto? A no ser que malintencionadamente, ¿no? A pesar de tener buenas notas, yo lo jale, ahí sí podría ser ya parte de esto que se llama de la cáncer bilateral, ¿no es cierto? Entonces yo estaría ocasionándole un daño a la otra persona. Entonces tiene derecho si no le hacen caso, entonces puede suicidarse. ¿Por culpa de qué? Por culpa del profesor. Entonces ahí sí es bilateral, ¿no es cierto? Por eso sí sería. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta. ¿Ya? Esta regular debe ser externa, es decir, que el derecho solo regula conductas materializadas en actos concretos observables por los sentidos. El derecho no puede pretender regular el pensamiento humano, es decir, la parte subjetiva, ¿no? Lo que nosotros pensamos es imposible, ¿no? A pesar de que tenemos el derecho, nos dice de que nosotros, como por ejemplo, tenemos derecho de presumir, ¿no? Presumir, más no podemos, si juzgamos, tenemos que haber visto, mostrar prueba, pero podemos decir, sí, a ver,
¿Quién ha podido hacer daño a una persona? Ah, posiblemente puede ser una persona. O sea, estamos presumiendo. Pero si nos decimos, no, es esa persona el que lo ha matado, tenemos que mostrar pruebas, porque estamos en un Estado de Derecho. Pero presumir sí podemos. Ha podido ser él. Hasta ahí no hay ningún problema. Pero si yo digo, esa persona la ha matado, entonces tengo que mostrar pruebas. Y si no muestro pruebas, yo voy a ser sancionado, ¿no es cierto? Claro, así tiene que ser. Entonces, nuestra manera, por eso que el pensamiento, sí podemos pensar, pero nadie nos juzga por nuestro pensamiento, ¿no? Solamente de presumir. Presumir, hasta ahí no nos juzga, ¿no? Yo puedo decir, sí, posiblemente tal persona haya podido matar. Posiblemente, entonces estoy utilizando, estoy presumiendo. Pero si yo digo, esa persona la ha matado, tengo que demostrar. Y si no demuestro, recibo la sanción yo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el derecho, ¿ya? Entonces, cuando dice el pensamiento, a eso se refiere. Nuestra forma de pensar. ¿Hay libertad de pensamiento? Sí, hay libertad. Y eso no es sancionable, ¿no? Sino que el hecho sancionable cuando nosotros imputamos nuestro pensamiento frente a otra persona, ¿no? Ahí sí, o sea, culpamos. No, tú me has robado, tú me has robado. A ver, demuéstrame que yo he robado. Entonces ahí viene, ¿no? Pues, no voy a ser juzgado si digo, posiblemente él me ha podido robar. ¿Por qué? Porque él ha estado cerca de mí buen tiempo y presumo que él me ha podido robar. Eso sí, no hay ningún problema, ¿no? Pero si yo digo él y es él quien me ha robado, bueno, tendría que demostrar pruebas, ¿no es cierto? Entonces, por eso dice ahí el pensamiento humano, asimismo la regulación debe ser coercible. Ahí tenemos eso, es decir, que cuentan con la facultad de utilizar la fuerza efecto de hacer que se cumplan dichas regulaciones. Pues ahí va a estar, ¿sí? En último lugar, la finalidad del derecho se aprecia en este concepto como la realización de valores que una determinada sociedad reconoce, defiende. Los valores tales como la justicia, la libertad, el respeto a la vida y a la propiedad privada. Eso es, o sea, básicamente va orientado, es el derecho. Uno, regular la justicia, la correcta conducta de las personas. También te da libertad para ejercer muchas cosas, pero siempre en torno a las normas jurídicas que hay que conocer. El respeto a la vida. El respeto a la vida es en todos los aspectos fundamentales. Por eso es de que, como por ejemplo, el último problema que hubo en la cárcel de Puno, ¿no es cierto? Hay un profesor que ha muerto en la cárcel y ha denunciado de que hay pues todo un proceso de extorsión en la cárcel que se maneja pues a la forma y a la manera y al capricho que quieren sin respetar los valores humanos, el respeto a la vida, ¿no? Y eso ha costado de que lo destituyan a los funcionarios que son responsables de la cárcel de Yanamayo, ¿no? Imagínense, porque no los trataban, ¿no? O sea, el profesor estaba pidiendo, que ha dicho que está mal, y no le han dado, como quien dice, la atención debida. Y por lo tanto eso es atentar contra la vida. Por más preso que uno sea, por más delincuente que sea, siempre hay que proteger a la vida, ¿no? Y otro es la propiedad privada, que eso es lo más importante. Por eso es de que robar un celular o algo está penado, ¿no es cierto? Es atentar contra la propiedad privada que lo están haciendo los delincuentes, ¿no? Muy bien. Sigamos a ver, chicos. Elementos. Desde una perspectiva general, los elementos constitutivos del derecho son las normas jurídicas. Desde una perspectiva política, los elementos del derecho son
Ya hemos conversado sobre la coacción, ¿no es cierto? La coacción que constituye un elemento constitutivo del derecho que alude uso legítimo de la fuerza para hacer que sus preceptos se cumplan. O sea, lo que estamos viviendo en la cuarentena, ¿no es cierto? Entonces, para eso está la policía, pues, ¿no? O el ejército, o el serenazgo, ¿no? Entonces, esos hacen cumplir la coacción. Ah, ¿tú qué haces caminando pasado las 8 de la noche? No estás cumpliendo una ley y por lo tanto tienes que ser sancionado. A eso se llama la coacción. ¿Mm? Esa es la coacción. A eso tenemos que tener muy en cuenta. O si yo algo me he hecho dueño de una cosa que no me pertenece, ¿no es cierto? O sea, no he respetado la propiedad privada, entonces también igual, muy bien tú has levantado y tienes que devolver. Entonces para eso interviene la autoridad pertinente, ¿no es cierto? Eso se llama coacción, ¿no? El derecho a la propiedad privada. No puedo vulnerar eso, ¿no es cierto? No puedo vulnerar. Entonces, eso es el hecho, ¿no? Así de esa forma. O cualquier otro aspecto que uno pueda ver, por ejemplo, otro coacción. Mayormente eso, lo que ahorita más viene en Perú también es el conflicto social de género, ¿no? Conflicto social de género. ¿No? Incluso está normado ya por 4 normas jurídicas, ¿no? O sea, la defensa de la mujer, ¿no? La defensa de la mujer. No atentar contra la vida del género femenino, ¿no es cierto? Otra, contra la violencia del género femenino, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, como por ejemplo, no se le puede poner la mano. Si se pone la mano, tiene una sanción, ¿cierto? Es una agresión física. No se le puede gritar. A ver, ustedes díganme, a ver, ¿en qué momento? A ver, vamos a ver la participación de esta parte, a ver un poquito, la coacción, a ver. ¿En qué momentos, a ver chicos, participen, a ver, ¿en qué momentos la coacción llega cuando se atenta a una mujer? ¿En qué circunstancias? A ver, díganme, a Cuando ver es ustedes. denunciado Denunciado, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Por qué lo ha denunciado? A ver, físico, psicológico, moral, etcétera. claro. Entonces, específicamente, a ver, sigan participando. Está bien, muy bien, muy genérico. A ver, otra, a ver. Específicamente, a ver. Violencia, pero ¿qué tipo de violencia? A ver, Leonel, a ver, una violencia, a ver, dime, a ver. Violencia familiar, Familiar, pero ¿qué, pues, qué ha hecho? ¿Por qué violencia familiar? A ver, ¿qué ha hecho? agresión física, Profe, una violación. Ya una agresión física, ¿no es cierto? O sea, al papá se le fue la mano y le fue a dar pues un sopapo o quizás una patada o un empujón, suficiente. Eso ya es violencia familiar. Imagínense, ¿eh? Solamente por el hecho de haberle dado quizás un sopapo, ¿no? En la parte ocular, es decir, en la vista, y esa es la parte más débil, ¿no? ¿Por qué? Porque rápido se va a poner morado. Eso es suficiente para poder denunciarlo al papá por agresión física. Así específicamente, a ver, pónganme ejemplos, a ver. Entonces, basta que el papá se le fue la mano, le dio un lapo
en la parte ocular, o sea, en la vista, y esa es la parte más débil, pues, y rápido se pone morado, ¿no? Y suficiente para poder denunciarlo por violencia física o agresión física, imagínense, ¿no? Así de simple. Hay veces, pues, no nos controlamos y definitivamente se nos va la mano y hemos hecho una agresión física, ¿no? Y eso realmente dice, ¿qué dice la ley? No debe haber agresión física. Entonces, ¿qué cosa viene a ser eso? Es la coacción. Ah, muy bien, la mujer o la esposa lo ha denunciado, interviene la autoridad. Al intervenir la autoridad, lo lleva y lo mete al calabozo. Eso se llama coacción, o sea, el cumplimiento de la ley. ¿Ya? A eso llamamos coacción. A ver, otra violencia, a ver, así específicamente, a ver, chicos, digan, a ver. Agresión psicológica. A ver, psicólogo, póngame un ejemplo, a ver, ¿cómo podría ser? ¿Cómo yo podría denunciarle una violencia psicológica? A ver, un ejemplo pongo, a ver, Josaín, a ver. O Frank, Denis, a ver. Frank, a ver, dime, a ver, ¿cómo podría ser específico? ¿Cómo yo puedo denunciar una violencia psicológica? A ver, un hecho concreto, pongo, a ver. Cuando se manifiestan más o menos el bullying, agresiones, insultos. Claro, está bien. Acá dice con una grabación. Puede ser muy bien. Yo lo grabo. No, excelente. ¿No? Muy bien, he sabido con, por ejemplo, haber una violencia primeramente psicológica y física, uno de los acontecimientos, una chiquita de 2 años, imagínense, ha logrado grabar, ¿no? Y eso suficiente para mostrar de que el papá estaba ejerciendo o había violencia familiar en mi hogar. Entonces, ¿quién es el agraviado? Ha sido la mujer, porque el papá estaba pues agrediendo psicológica y físicamente a la mamá de la chiquita y lo ha agravado y suficiente eso para mostrar, ¿no? Otro puede ser, como por ejemplo, mayormente la violencia psicológica, puede haber personas que permanentemente estén viendo eso, ¿no? Que le grita, que hay problemas de mala conducta en la casa, donde se presencia mucha bulla, ¿no? O sea, se levanta la voz y eso escuchan, y esas personas también pueden denunciar. Entonces, esas son las únicas formas. O hay veces en la calle, hay veces se gritan, etcétera. Eso también es de carácter psicológico. Eso también es fácil. ¿Por qué? Porque hay testigos que están viendo, ¿no? Esos testigos pueden denunciarlo, ¿no? Entonces, son las únicas formas, como por ejemplo, que podemos comprobar la violencia psicológica, ¿no? Y mayormente el instrumento es la grabación. Entonces, pero hoy ya tenemos aparatos que fácilmente podemos ver. Ahora está muy José dice discusión, el insulto, ¿no? En el insulto puede haber maltratos en torno al racismo o impedimentos físicos también, ¿no? Como por ejemplo, si tú eres una enana, ¿no? No puedes hacer nada, o tú eres un alto, eres un asno, un bruto, etc. Esos también son, ¿no? Esos son un aspecto de carácter físico, ¿no? No, pues tiene problemas físicos y tú no puedes hacer nada, tú eres un inválido, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, raciales, ¿no? Tú eres un indio, cholo, etcétera, serrano, de todo, ¿no? Entonces, todas esas cosas resaltan, pero todas esas cosas están penados, ¿no? Entonces, si uno llega a comprobar, pues se tiene que cumplir frente a la ley y sancionar. Eso se llama coacción, ¿ya? Coacción. Pero si nosotros no denunciamos, dejamos pasar, ahí viene el problema de que nosotros dejamos pasar. Pero puede haber otros terceros que denuncien, ¿cierto? Caso como, por ejemplo, de Marta Chávez,
el Congreso quiere hacerse, como quien dice el Pepe, ¿no? No quieren tomar las sanciones pertinentes, pero hay un abogado valiente que lo ha denunciado, ¿no? Ya lo ha denunciado penalmente. Ahora el trabajo es de los jueces, que verdaderamente hagan su trabajo, como dice el mismo abogado. Ahora los jueces que hagan su trabajo. Así, puede haber una tercera persona que sí lo denuncia, ¿no? A veces ocurre eso en los maltratos familiares, ¿no? A veces la esposa por temor a ciertos aspectos no lo denuncia, pero puede haber terceros que sí lo denuncian. No puede ser un vecino o otro familiar. Entonces, sí. Entonces, se tiene que hacer, ¿para qué? Para que se cumpla lo que se llama la coacción, ¿no? Para que se cumpla la coacción. Es decir, se respeta la ley, pero se respeta la ley con coacción, ¿no? Hay que detenerlo, hay que llevarlo, etcétera, etcétera, y sancionarlo, ¿no? Si es posible, llevarlo al el poder, para esto tenemos poder judicial, el Ministerio Público, tenemos las fuerzas policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los que van a intervenir para su cumplimiento. El hecho de que se exige el cumplimiento, eso se llama la coacción. ¿Ya, chicos? Entonces no cometan errores porque cualquiera puede denunciar. Estamos poniendo un ejemplo a nivel nacional de Marta Chávez. No quiere pues poner denuncia, entre ellos se socapan el Congreso. Muy bien, hay un abogado valiente que lo ha denunciado, ¿no es cierto?, penalmente, ¿no?, ante los jueces, y debe ser sancionado. Ahora los jueces, veremos cómo actúan, ¿no es cierto? Si verdaderamente hacen cumplir la ley, muy bien, entonces lo pasarán pues, ¿no?, al Poder Judicial para que le sigan juicio a Marta Chávez, y incluso puede perder el Congreso y puede ser incluso encarcelado, ¿no es cierto? Entonces todo esto tenemos que tener. Profesor, ¿por qué es de los varones también sufren? También, claro, también hay, sino que mayormente las normas han salido a favor de la mujer, ¿no? Siempre. Sí hay. Nosotros ya, bueno, este año no he tenido la oportunidad de ver, hasta el año 1918, ha salido los datos en el año 19, en enero, donde se manifiesta de que de todas las denuncias sobre el maltrato familiar, ¿no es cierto?, o maltrato de género, el 72% eran de mujeres y el 28% eran de varones. También los varones pueden denunciar si hay maltrato, sí, pueden denunciar, ¿no? Cuando a veces la mujer agarra pues la sartén y te golpea en la espalda, entonces puedes ir a denunciar porque eso es visible, ¿no? Visible, visible, sale, ¿no? O agarra la escoba y te da pues un escobazo en la espalda y eso también queda, y puedes ir a decirlo, puedes denunciar, no hay ningún problema, ¿no? Y así han denunciado los varones, entonces no van a creer que los varones sí. eh, ¿Dónde pueden denunciar? A ver, tanto en ambos casos, a ver, ¿quién me dice dónde pueden ir a denunciar? A ver chicos, a ver, tanto varón como mujer, a ver. A ver, ¿dónde pueden ir? A ver, ¿dónde? A ver, dime, a ver, adelante. A la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo es uno, otro específicamente, a ver, si a ti te maltrata alguien, tu compañero o algún amigo, a Demuna, ver, ¿dónde profesor, puedes ir a denunciar? Demuna. Muy bien, Aldemuna, muy bien, excelente, muy bien. El Grimaldos, ahí está, muy bien, Leonel Aldemuna. Ahora hay otras instituciones más que han aperturado, a ver, ¿quién más? A ver, ¿dónde más? A ver, está bien, Demuna, a ver, ¿dónde más?
Comisaría, fiscalía, muchas. La fiscalía, muy bien. Otro. Ah, está muy bien. Pro mujer también, excelente. Sí, sí hay. Pro mujer. Y todas las comisarías tienen una oficina para recibir las denuncias que se llama Pro Mujer, ¿no? Pro Mujer. Entonces, normalmente, ¿no? También el varón puede ir, no hay ningún problema. Puede presentar su denuncia. Si un varón es agredido por una mujer, no hay ningún problema. Por eso les digo, si reciben un escobazo, pueden ir a denunciar. Decir, mira, acá está mi espalda, mire, me ha caído un escobazo, ¿no? Normalmente, ¿no? O un sartenazo, etcétera, ¿no? Entonces, puede denunciar. Bueno, así son chicos, entonces. A eso se debe de que la ley se cumple, pero se cumple con coacción, ¿no? Con coacción. Entonces, ese es el problema, ¿no? Bien, chicos, vamos a ver el otro. La legitimidad. Bien, sigamos un poco más. Sigamos el segundo, la legitimidad. A ver, tenemos, dice, la capacidad. ah, la legitimidad es la capacidad que tiene el derecho de legitimar un orden social determinado, mediante el cual hace aparecer todos los actos del Estado como bueno, positivo, que estos aparecen a través de la norma. Para él se sigue la siguiente lógica. Entonces, hay una cosa que aquí tenemos que tener, que todos tenemos que cumplir el derecho, ¿no? El derecho, o sea, la capacidad que tiene derecho de legitimar un orden social. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Hay veces nos quejamos que no hay justicia, ¿no? No hay justicia para el pobre, no hay justicia para el campesino, no hay justicia para los pequeños comerciantes, etcétera, etcétera. Es porque el derecho definitivamente pues responde a una clase social de poder, ¿no? O sea, el que tiene dinero es el que encuentra justicia y el que no tiene definitivamente no va a encontrar justicia, ¿no? La legitimidad es la capacidad que tiene derecho de legitimar un orden social determinado. A eso se refiere. Y eso siempre va a estar vigente, ¿no? Quien tiene dinero, quien tiene poder, es el que manipula, ¿no? Manipula el derecho, ¿no? Manipula realmente el cumplimiento del derecho. A eso se refiere. Es mediante el cual hace aparecer todos los actos del Estado como bueno o positivo. Entonces, por eso decimos, este Estado está mal porque no administra correctamente la justicia. ¿Por qué? Porque solo favorece a quienes, a unos cuantos, ¿no? Por eso cuando dice bueno o positivo, y siempre nos hemos dicho, ¿cómo lo calificamos al Estado? Siempre lo calificamos como negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hace cumplir las normas como tal, ¿no? Al quien deben sancionarlo, que lo sancione. Por eso en el Perú se dice, ¿no? Al que roba una gallina, está en la cárcel. El que roba millones, no está en la cárcel. Por eso hay un periodista en Juliaca que decía, ¿no? Roben, roben, pero roben millones, ¿no? Porque no van a ir a la cárcel. Pero si roban poco, van a ir a la cárcel, ¿no? Y tenía razón, como por ejemplo el alcalde, el exalcalde de Puno, por 100.000 soles a la cárcel, ¿no? Y otros que roban mucho más no van a la cárcel. Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? El derecho legitima un orden determinado. O sea, está al servicio de una clase dominante, está al servicio de una clase que tiene el poder económico y ellos son los que determinan, ¿no? Entonces, como por ejemplo estamos con los expresidentes, etcétera, ¿no? Hasta ahora no los meten a la cárcel, sabiendo que han robado millones de millones, nada, libres, siguen como si nada en sus casitas, feliz, pero uno que roba un celular
a la cárcel. Bueno, pues ¿no? Esa es la justicia en Perú. Por eso dice, legitima un orden social determinado. ¿Ya, chicos? Entonces, eso también que quede bien claro. ¿Ya? Las normas son buenas porque realizan valor. Todos los actos de gobierno están contenidos en normas jurídicas. En consecuencia, todos los actos de gobierno son buenos. Al parecer, como normas jurídicas se encaminan a realizar valor. Sí, efectivamente, toda norma conlleva a cumplimiento de valores. Bien, bien chicos. Solamente para diferenciar, hay dos normas elementales en el Perú justamente para el cumplimiento de estos valores. ¿Cuáles son esas dos normas jurídicas que maneja el Poder Judicial para el cumplimiento de todos estos valores? ¿Alguien me puede decir? Con eso vamos a terminar, chicos. ¿Ya? ¿Cuáles son? Civil, ¿No? A ver. Código Civil, profesor. Muy bien, el Código Civil. A ver, dime, Edwin, ¿para qué sirve el Código Civil? ¿Y el Para, otro, el otro? ¿Ah? para regular el comportamiento de las personas, Muy bien, sancionar. perfecto. Es para regular el comportamiento entre las personas de la sociedad civil. Muy bien, la correcta conducta del ciudadano se ha hecho. Muy bien, correcto. Eso es netamente para eso sirve el código civil. Falta uno, hemos dicho son dos. ¿Cuál es el otro? A ver, chicos, Procesal penal. muy bien hecho, el código penal. ¿Para qué sirve el código penal? Ya mucho del Código Civil, muy bien, la correcta relación entre ciudadanos. O sea, cuando nos peleemos con otros, o la familia, etcétera, con el vecino, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? O hay veces nos dañan en la calle. A ver, Código Penal, sancionar conductas. ¿Qué tipo de conductas? A ver, yo o Alexander, a ver, ¿qué tipo de conductas sanciona el Código Penal? Tenemos que saber correctamente, chicos. Ustedes van a ser profesionales. Conductas dolosas, ¿de qué tipo? A ver, muy bien, John Maquera. ¿Dolosas de qué tipo? Conductas jurídicas, no, se refiere a la relación de las personas con el Estado, ¿ya? O sea, el Código Penal eminentemente regula la conducta entre las personas y el Estado, ¿ya? No se olviden, el Estado. O sea, como por ejemplo, si a nosotros nos trabajamos y no cumplimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos faltando al Estado, ¿no es cierto? O nos dan para manejar una cantidad de dinero, igualito también. Si no rendimos cuentas, estamos haciendo daño al Estado, ¿no es cierto? Nos estamos apropiando dineros del Estado y ellos nos sancionan, ¿ya? Entonces, el Código Penal es directamente en relación a la conducta de las personas que tenemos con el Estado, ¿ya? En cambio, el Código Civil es la relación directa de las conductas entre las personas de la sociedad civil, como decía que unos compañeros, la correcta convivencia del ciudadano, ¿no? Muy bien. Así es, para sancionar al culpable que comete o hace daño a o algo daña que debe ser al Estado, ¿no? Ese es, ¿no? Entonces, por eso, entonces cuando trabajen ustedes, van a estar regulados. No estoy cumpliendo el trabajo, no voy porque es lejos, ya solamente voy 2 días a trabajar y 3 días mm, me vengo a mi casa, ¿no? Eso es incumplimiento con las normas del Estado, por lo tanto, sanción, conducta. Entonces, para eso utiliza el código penal. Te abre un proceso administrativo, te pueden denunciar al Poder Judicial y por no haber cumplido con las normas del Estado,
a la cárcel o ser separado del trabajo, ¿no? O te han dado, estás en el colegio y estás como director y te han dado para que puedas eh, hacer arreglos del local de tu colegio. Te han dado 20.000 soles. Eso tienes que utilizar. Y si no utilizas, ¿qué va a ser? Una sanción. A esas cosas vienen código penal, la relación de la sociedad civil o responsables propios que tienen que ver con el Estado. Ya, con eso terminamos, chicos. Ya, será hasta el día miércoles que vamos a terminar algunos aspectos más. Y ya para ya terminar el curso, porque ya nos falta poco estamos avanzando, chicos. Esto ha sido un poquito elemental para conocer un poco el derecho, chicos. Hay mucho para hacer, pero he hecho de que sea un poquito más sencillo. Con eso terminamos, chicos. ¿Ya? Hasta el día miércoles. Cuídense siempre, chicos. Ya han visto las sanciones, que toda norma es coercitiva. Entonces, no hay que sacarle la vuelta a las normas. Cuidado. Cuídense, chicos. Hasta el día miércoles. Miércoles, profesor. El Cuídese. Hasta miércoles. luego, profesor. Miércoles. Igual.